pero se fueron a vivir a Tampico. Okay. Pero son de aquí de Linares. Mi padre de Linares y mi mamá de Guadalahuises, aunque realmente nació también dentro del municipio, en un rancho, en una comunidad rural de Linares, y mi papá en la propia Linares. Pero todo el eje familiar para mí se centró entre los de Guadalahuises, porque ahí vivía mi abuela materna, la única que llegamos a conocer, porque ya habían muerto los otros abuelos. Y eso nada más los 3 primeros de la familia, porque ya los demás ya no. Los otros 3 hermanos, era yo el segundo de lo que al final fuimos 6 hermanos. Digo, 4 hombres y 2 mujeres. Las 2 gemelas que me seguían a mí, que murieron precisamente durante un viaje aquí mismo en Nuevo León, hacia la Ascensión, municipio de Aramberri, allá en la parte serrana de Nuevo León, frontera entre Tamaulipas y San Luis. Entonces mi nacimiento fue allí. Y luego durante, pues hasta más o menos los 10 años tal vez, poco menos, puedo decirte que mi vida fue una vida rural, porque mi padre era maestro federal y pues a donde lo destacaban tenía que ir, y casi siempre era la época en que estaba despegando con mucha intensidad la educación rural en México. Entonces se crearon por el gobierno federal escuelas rurales hasta todas lo más que se pudo. Y por eso vivimos en diferentes municipios. Yo nací mi hermano mayor había nacido en Linares, de donde era nativo mi padre, Bonifacio, era el mayor. Luego una hermana mía nació también en Tampico, era también hermana mayor, Edith. Mi hermano Bonifacio era el mayor, Edith era la segunda. Es un caso raro en la familia, pero pues así se dan esas pintas. Era pelirroja, blanca, sumamente pecosa, con los rasgos toscos característicos de nuestra familia, por la parte de González sobre todo. Era un caso raro, pero parece que un bisabuelo, qué sé yo, materno había sido también pelirrojo. Cuéntame un poco más acerca de bueno, si me puedes dar tu nombre completo, porque hasta ahorita que lo estoy pensando no sé cuál es tu apellido materno. Bueno, soy Héctor Eusebio por mi padre, González Chávez. Mi madre era María de Jesús Chávez Achua. ¿Quién sabe qué otro? Parecía Balasco, ¿no? María de Jesús Chávez Reyes, de vieja raigambre ahí entre Montemorelos y Guadalahuises, y el sur del estado. Mi padre era nativo de Linares, mi padre era Eusebio González y González. Era muy frecuente ese apellido, parece que ellos habían llegado de Tamaulipas, del rumbo de Villagrán, Tamaulipas, donde hay tantos González que inclusive había ahí un ganadero que se llamaba igual que papá, Eusebio González. Y hay hasta un municipio que se llama González, precisamente. Entonces ahí ese apellido se multiplicaba mucho en esa región. Pues mi padre era Eusebio González y González, mamá María de Jesús Chávez Reyes, con
lejano parentesco parece por lado de mi madre con el general Bernardo Reyes, según se decía, no sé, no me consta, pero que fue uno de los gobernadores del tiempo de don Porfirio, uno de los gobernadores que más arraigo tenía aquí en Nuevo León, el general Bernardo Reyes. Entonces tú fuiste el cuarto, ¿no? Yo fui el tercero. Tercero. Sí. Era mi hermano mayor, Bonifacio Bertando, y nacido en 1918, 19. Papá y mamá se habían casado hasta el 16, hace como... Sí, como el 18 al 19 por ahí. Después mi hermana mayor, que era pelirroja, como te digo, pecosa, nacía también en Tampico. Mi hermano mayor nació en Linares, de donde era nativo papá. Y luego siguió mi hermana, mi hermana que nació en Tampico, precisamente, cuando ya estaban radicados ahí, papá y mamá, ya llegaron con su hijo menor, o su hijo, o su primer hijo, que era Bonifacio. Y nació ella y luego nací yo el 20 de febrero de 1922 en Tampico, Tamaulipas. Estaba yo muy pequeño cuando nos regresamos a Nuevo León. Bueno, nos regresamos, es mucho decir, porque yo ya sé que no conocía Nuevo León. Pero ¿Te regresaste por primera vez? Por primera vez. A encontrarme con la tradición familiar, que es muy profunda, muy larga, y es la que más tengo como sentimiento vivo, sentimiento de identidad. El apellido por el lado de mi madre, porque por el lado de mi padre nomás sobrevivían 2 hermanas. Yo no conocía a los abuelos paternos, ni a los tíos, nomás a 2 hermanas de mi papá, que ellas residían allá en Linares. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué es lo que recuerdas así? ¿Que jugabas en ese entonces? Pues mira, ¿cómo te la pasaste? En Tampico, yo tengo recuerdos fragmentarios, Sí. pero muy vivos de Tampico. Me acuerdo que vivimos en una colonia que era, supongo que ha sido la colonia del Recreo, que así le llamaban, o la colonia Jardín. Por cierto que yo hago bromas, porque no resultó cierto. Hago bromas porque aquí estaba apuntado para, ¿cómo le llaman? Pues que yo estaba apuntado para hacer por la reforma de las direcciones. Nací en una colonia que se llama Colonia Jardín, en Tampico, pegada ahí a la colonia del Recreo, que es muy conocida en Tampico. La colonia Jardín, y todavía están las colonias, pero también, además de la colonia Jardín, nací en la calle Nardo, entonces estaba medio maricón. Yo hago bromas con eso, porque si nací en la calle Nardo, como que ya no voy a tener cierta predestinación. La calle Nardo de la colonia Jardín. Todavía hace relativamente poco, unos 6 o 7 años, anduve por Tampico y recorrí la misma calle, la misma colonia. La misma calle, y no me acuerdo el número de la calle, pero así, esa parte curiosa, coincidente.
Y me acuerdo, ahí también, ya había nacido ahí mi hermana el 20, ella era de junio de 1920, yo nací el 22 de febrero. Y tengo recuerdos muy vivos de que yo pequeño que empezaba a tener conciencia de mí mismo. Tengo recuerdos muy vivos de cuando íbamos al mar y cómo me impresionaba ahí en la playa, porque allí es una playa arenosa, es una playa, sí, arenosa, no hay rocas, vamos a decir. Bueno, característica de las playas aquí del Golfo de México, respecto de nuestro país, contrario a las del Pacífico, son generalmente rocosas, ¿verdad? Pero casi todas son muy arenosas. Entonces tengo el recuerdo de eso, tengo mucho recuerdo de muchos cangrejos que había por todas partes, hasta por debajo de la casa pasaban, porque vivíamos en una casa de madera en alta. Okay. Eran muy frecuentes en Tampico, probablemente introducidas por los petroleros gringos, porque fue en Tampico donde empezó el auge petrolero del país. Y eso era lo que había atraído a muchos familias no guerrerenses, por eso fueron a ver allá papá y mamá. Aunque los dos de acá de Linares, mi mamá de un rancho de Linares, papá de la propia Linares. Pero como tantos no guerrerenses fueron a ver allá, atraídos por el auge de Tampico como centro petrolero, los primeros pozos petroleros que se perforaron estaban ahí en Tampico y Veracruz, y era famosa la compañía de petróleos El Águila, compañía de petróleos El Águila, y la Huasteca Petroleum Company. Curiosamente, esa Huasteca Petroleum Company, y debe haber sido en los años que yo nací, ahí trabajó como empleado de la petrolera de la Huasteca Petroleum, César Augusto Sandino, y debe haber sido en esos años, porque ya luego leyendo más recientemente las notas biográficas sobre César Augusto Sandino mencionan que por esos años estaba en Tampico trabajando para la Huasteca Petroleum Company, que era una de las fuertes y era la más conocida. La Huasteca Petroleum Company y la compañía de petróleos El Águila eran puras compañías extranjeras, porque en aquellos años no había una empresa petrolera mexicana. La explotación petrolera vino después cuando Cárdenas. ¿Qué 30 y tantos? ¿No? Ya no recuerdo yo bien. Sí, 1934 al 40 fue el periodo de Cárdenas, sí. Por ahí fue. 38. 38. Entonces, ¿por qué nací allá? Esa es la circunstancia. Mi papá era maestro, y lo que pasa es que con el auge petrolero hubo mucho movimiento de zonas y de gente que se fue para allá. Sobre todo mucha necesidad de gente más o menos instruida que trabajaba independientemente de las escuelas en el puerto, en la carga y descarga de barcos, okay. Porque Tampico llega a ser el puerto más importante, era más importante inclusive que Veracruz, creo yo, porque no conocí Veracruz en aquellos años, pero un puerto muy importante, está sobre el río Pánuco, que desemboca ahí. Entonces esa era